En este episodio vamos a discutir brevemente la sección dedicada a la fuerza y el entendimiento, la apariencia y el mundo suprasensible. Esta es una de las secciones más difíciles del libro, sin ninguna duda. Así que de arranque voy a decir que como esto se trata de hacer un nivel, una conversación, una discusión, un nivel introductorio, voy a hacer acá lo que pueda. Con un amigo siempre comentamos cuando sobre este texto la fenomenología, pero siempre este capítulo sobre la fuerza y el entendimiento, de que estamos convencidos que secretamente, en verdad, nadie entiende esta sección y que todos tratan de hacer lo que pueden y por eso la simplifican brutalmente para que tenga sentido. Más allá de la broma, es una sección bastante difícil, así que yo voy a tratar de hacer mi mejor intento, pero reconozco que acá sí estamos mucho más desamparados, así que este capítulo sí hace honor a la conocida expresión del texto y sí opera como un camino de la desesperación. Pero nada, acá va el intento introductorio. El punto de partida de este capítulo, recordemos que, como en todo en la fenomenología, es resultado de la discusión anterior y ha tenido que ver con reconocer que la percepción reconoce o presupone un tipo de pensamiento, ¿no? Para justamente poder juzgar y conceptualizar las cosas que percibimos. Recordemos que las cosas individuales, cuando estamos discutiendo críticamente la percepción, las cosas individuales se distinguen por contraste con otras cosas y lo mismo sus propiedades, y este holismo apuntaba a la totalidad de todas las cosas y propiedades. Lo que se ha revelado en este punto es que nuestra experiencia de las cosas, de entidades individuales con propiedades universales, es el resultado de nuestro entendimiento que las representa así. Ahora, entendimiento puede ser una palabra extraña para un lector principiante en esta conversación de idealismo alemán o filosofía kantiana y post-kantiana. Por el momento, solamente me importa enfatizar que estamos hablando acá, en este contexto, de nuestra capacidad como animales pensantes, principalmente de conceptualizar, juzgar, inferir y de representar, de cómo y representar sobre todo en términos de un tipo de construcción cognitiva que hacen nuestras capacidades. Es cierto que Hegel está muy interesado en mantener una distinción particular entre la razón y el entendimiento, así que los hegelianos tienen razón con esto, pero en el contexto de esta conversación introductoria, justamente por fines introductorios de dar una idea de lo esencial del texto, de los argumentos más substantivos, tratando de mostrar que si intentamos hablar de esto de la manera menos técnica, igual hay cosas que pueden ser de interés para una audiencia más amplia, con todas esas condiciones o aspiraciones. No es necesario en este punto del texto entrar en esa disputa terminológica, por el momento. Entonces, lo que el entendimiento, nuestro entendimiento como animales pensantes, conscientes, lo que nos interesa es aspirar al conocimiento de lo esencial que subyace a lo que percibimos, ¿no? Hay todos estos problemas con la percepción y el entendimiento entonces quiere trascender esta situación y realmente conocer lo esencial que subyace a este tipo de entidades individuales con propiedades, lo que metafísicamente subyace a la representación. Y esa totalidad sería lo incondicionado, lo que subyace a las apariencias. Ahora, lo incondicionado para un lector principiante suena como algo muy fantasmagórico, grandilocuente, pero estamos hablando de ir más allá de las cosas que tienen causas o condiciones para existir a lo que simplemente depende de sí mismo. A eso se refiere con que es incondicionado, que no tiene condiciones externas. Entonces, como estamos interesados desde el entendimiento con ir más allá de estas apariencias perceptuales, el entendimiento persigue, con el entendimiento perseguimos el substrato que explica las apariencias. Y recordemos, las apariencias es acá de nuevo lo que percibimos en el momento de la percepción o esta inmediatez que queremos mentar, como en el caso de la certeza sensible.
Entonces, aunque Hegel no lo dice de esta forma, a mí me parece útil señalar que en este punto del argumento, en este modelo, modelo de conocimiento, digamos, la realidad ahora se va a concebir de una manera estratificada, como con una distinción de niveles. En el sentido de que la realidad ahora tiene como una profundidad, que no es una pura superficie, que ese es el problema de la percepción, que queríamos percibir estas cosas, pero solo percibimos lo sensible y cómo agarramos la unidad, y vienen todos estos problemas que comentamos en el episodio anterior. Entonces, ahora vamos a querer, justamente porque estamos interesados en captar la cosa que percibimos con el entendimiento, en la medida en que queremos aspirar a conocer este substrato metafísico, vamos a empezar a pensar en esta realidad suprasensible como algo que está como ahí, como debajo o detrás de la apariencia, ¿no? Con este tipo de expresiones que dan a entender que hay un tipo de estratificación o de profundidad. Entonces, nuestras capacidades racionales del entendimiento persiguen un conocimiento mediato que justamente va más allá de lo que percibimos. No podemos, a través de lo que percibimos, conocer esto que está más allá de lo perceptual, pero el entendimiento persigue o aspira a este tipo de conocimiento. Entonces, lo interesante es que este incondicionado que estamos asumiendo que existe y que condiciona lo que percibimos, no es directamente o inmediatamente o obviamente perceptible. Ese es el punto. Y aquí, alrededor de esto, es de lo que Hegel utiliza, por ejemplo, esta expresión de universal incondicionado para referirse a esa aspiración de esto que está detrás, ¿no? Este tipo de substrato metafísico que va más allá de las entidades perceptuales o de la realidad o el mundo de las apariencias, digamos. Entonces, lo incondicionado, que sería este universal o este substrato metafísico, podría eventualmente explicar o dar cuenta de lo condicionado, ¿no? Y esta totalidad metafísica que subyace es la que queremos conocer o representar con el entendimiento. Entonces, y nada lo condiciona, de nuevo reitero esto cuando hablamos de lo incondicionado, en un sentido básico de que se condiciona a sí mismo, se autodetermina a sí mismo. Y entonces, acá, y esto hace honor al nombre del capítulo, porque hemos hablado hasta ahora del entendimiento y lo que quiere el entendimiento, pero ahora tenemos que ir a la primera expresión, y es de que lo que va a explicar a las cosas individuales, a estas cosas individuales con propiedades de la percepción, lo que está dentro o más allá en este ámbito suprasensible, este substrato metafísico no perceptible que queremos conocer, ese substrato es lo que Hegel acá llama fuerza. Entonces, fuerza es una palabra extraña para nosotros, sobre todo si no tenemos formación científica, y además tiene resonancias de la vida cotidiana cuando hablamos de fuerza en múltiples sentidos. Eh, Ahora, yo, para trascender las limitaciones de no tener que entrar mucho en la contextualización histórica, voy a entender fuerza de una manera mucho más simple. Y tiene que ver con que lo que nos interesa es que Hegel está usando fuerza como una especie de poder metafísico que podemos conocer con el entendimiento, aunque no lo podamos percibir directamente. Entonces, digo metafísico o quizá, digamos, es parte del universo, pero es un poder que podemos conocer con el pensamiento del entendimiento, pero que no podemos percibir directamente. Entonces, lo que va a empezar a hacer este modelo de conocimiento es redefinir a las cosas individuales con sus propiedades, sus interacciones y sus comportamientos como siendo en última instancia expresiones de esta fuerza o de este universal incondicionado, lo que estaría detrás de la aparición y del flujo de cosas que percibimos. Entonces, sería algo interno a la cosa, que está dentro o tras la cosa, que es esta parte interna de ella. Hay una fuerza originaria que es la verdadera esencia de lo real, es esta esencia metafísica que no percibimos directamente, pero que al operar ella misma como este poder,
produce o se expresa a través de estas cosas individuales. Entonces, las apariencias que percibimos en nuestra vida cotidiana o en esta posición de la conciencia y en la certeza sensible son expresiones de esta fuerza, a pesar de que no podemos percibir esta fuerza directamente. Esto es un elemento central del punto de vista del entendimiento. Entonces, lo que hacemos, y Hegel no utiliza este vocabulario, pero yo creo que es útil, es que lo que estamos haciendo con el entendimiento es postular esta fuerza como una entidad teórica no observable o que no podemos percibir directamente. Y esto no quiere decir en este punto, cuando he dicho que es una entidad teórica o que no es observable, que no existe, pero quiere decir que no podemos percibirla directamente y el entendimiento entonces, con sus capacidades conceptuales, de inferencia y de pensamiento, termina teorizando una fuerza que no podemos percibir como algo real que produce lo que sí podemos percibir. Entonces no la podemos ver directamente, pero sabemos que tiene que estar ahí. Es como una inferencia de que es necesaria esa fuerza, porque si no, no podríamos dar cuenta o entender plenamente cómo es que la esfera de la percepción tiene lugar, que se da y que podemos experimentarla. Entonces, el entendimiento conceptualiza la fuerza, infiere la existencia de esta fuerza a partir de sus efectos en la realidad de las apariencias, de los objetos individuales con propiedades que percibimos, pero también el entendimiento finalmente enfatiza de que esto permite explicar también a los propios fenómenos que percibimos. Entonces, esto que acabo de mencionar considero que es lo principal que expresa el punto de vista del entendimiento, ¿no? Entonces, así como hemos tratado de reconstruir brevemente, de una manera introductoria, los modelos de conocimiento de la percepción, de la certeza sensible, este más o menos sería el modelo de conocimiento, lo esencial, las partes principales de la fuerza y del entendimiento, ¿no? Ahora, también podríamos hablar de la figura de la conciencia en su aparecer, si quieren sonar más sofisticados en la sobremesa de la reunión familiar, pero digamos que este creo que es el punto, lo esencial, ¿no? Que hay un énfasis en la conceptualización, la inferencia, la postulación de algo que va más allá de lo perceptible para dar cuenta de esto. Entonces hay que mantener esto en mente como la coordenada principal y luego ver cómo esto opera o se va desplegando en la conversación posterior. Hegel luego va a comentar muchos más detalles, mucho más técnicos, sofisticados, pero acá creo que vienen unos problemas de comprensión, no solo porque Hegel es difícil y el texto es difícil, sino porque mucho de esto empieza a discutir más directa y más irónicamente la ciencia y la filosofía natural de su época. Y eso lo hace mucho más difícil para una primera discusión introductoria. Y algunos, y acaso lo voy a mencionar los nombres, no es necesario que los tengan en mente, pero algunos también consideran de que, por ejemplo, acá hay discusiones críticas o irónicas de algunas maneras de razonar de Schelling o de Herder, entre otros. Entonces, por eso es que esta sección se vuelve mucho más difícil y extraña ya de por sí en un texto difícil y extraño. Entonces, yo no me voy a concentrar mucho en aclarar esas dimensiones históricas o en esas lecturas irónicas, sino que voy a tratar de tomar lo mínimo que contribuye a discutir críticamente este modelo de conocimiento. Entonces, para continuar con esa especie de guía interpretativa, en este contexto, una vez que he presentado lo que considero que son los bloques principales de este modelo de conocimiento, de la fuerza y del entendimiento, Hegel reitera la pregunta de, bueno, ok, hay esta fuerza que se expresa en las apariencias sensibles, el entendimiento postula la fuerza, pero ¿por qué la fuerza se expresa? ¿No? ¿Por qué la fuerza tiene que expresarse? ¿Por qué no la fuerza se queda como tranquila y no hay nada, digamos, ¿no? Y acá la respuesta que él hace es decir de que podría haber como otra fuerza. Entonces, que en realidad la apariencia no es simplemente un resultado simple o de inercia de una fuerza sin más, sino que más bien la apariencia es esta realidad de la percepción es el resultado de una interacción como de dos fuerzas que tienen que ver, no es exactamente así la terminología, pero es como una especie de atracción y repulsión que con esta interrupción y generando ciertos equilibrios como que produce ciertas cosas o se expresa
de cierta manera, ¿no? Entonces, habría un juego de fuerzas detrás de la expresión de fuerzas en las apariencias. Y en este punto podría haber en un origen, porque yo he hablado de este juego de fuerzas en plural, pero entonces lo que sugiere el texto, y acá esta parte debo decir que no me queda muy clara por la discusión contextual, pero hay como dos posiciones, ¿no? Como que estas dos fuerzas podrían ser cuasi originarias o que quizá en un origen habría una fuerza que internamente se divide en dos y este juego genera esto, ¿no? Ahora, no es tan importante saber hermenéuticamente si es una fuerza que se divide en dos o si hay dos, sino más bien que Hegel trata de enfatizar que una vía que el entendimiento persigue para dar cuenta de la expresión de la fuerza es este juego de las fuerzas internamente. Y lo importante para nosotros, o el punto de todo esto que suena para nosotros bastante extraño, que no tiene sentido, que no sabemos de qué está hablando, es de que el entendimiento está tratando de hacer esto con una cada vez mayor conceptualización, postulación e inferencia, como que incrementa su actividad intelectual. Y esto para nosotros quizá hoy podría verse como una especie de racionalismo a priorístico o de una especie de confianza en el poder de la razón que trata de deducir, saltándose lo observable o lo empírico, que trata de deducir o de explicar cosas no perceptibles con este tipo de argumentos y postulaciones, como una especie de gran ciencia teorética para explicar cómo se producen las apariencias. Entonces, esto no está mal en todo nivel, porque seguramente si ustedes están familiarizados con ciertas prácticas científicas o filosofía de la ciencia, hay un cierto nivel donde esto no es para nada ridículo, tiene mucho sentido dependiendo de las orientaciones de cada uno, pero Hegel va a querer llevar al extremo esto y por eso es que lo va a ir mostrando, y este es el componente irónico que me interesa, como progresivamente cada vez más ridículo. Eh, y vamos a ver por qué. Pero en cualquier caso, en este punto, lo que se desprende del texto o lo esencial que nos interesa del argumento es que hay un juego interno o inmanente a las fuerzas que produce las apariencias, ¿no? Como estas expresiones. Y que lo importante para nosotros es cómo el entendimiento postula entidades teóricas para dar cuenta de las apariencias que percibimos. Entonces, el entendimiento quiere conocer las leyes que explican estas apariencias, este juego, digamos, ¿no? Y el mundo que percibimos entonces se concibe bajo el entendimiento como un semblante de este mundo interno, es como una exteriorización, una expresión de este juego de fuerzas. Y entonces esta fuerza que está dentro, por eso dije que era como una realidad estratificada, se supone que es la verdad de las apariencias o la verdad con B mayúscula, ¿no? Este substrato metafísico que condiciona o que expresa lo otro. Lo que de verdad son las apariencias que percibimos en última instancia es este juego de las fuerzas, ¿no? Unas fuerzas interiores que de nuevo no percibimos directamente y que no existían, digamos, en la práctica en el momento de la percepción que discutimos en el episodio anterior. Entonces, como esta fuerza interior, como no es de nuevo percibida, el entendimiento lo que hace es concebirla, pensarla, postularla, inferirla. Y acá entonces lo que termina enfatizando con esta distinción que yo antes anuncié como una especie de estratificación de la realidad o esta profundidad de la realidad, en esta figura de la conciencia o modelo de conocimiento, del entendimiento y de la fuerza, entonces vamos a distinguir claramente entre dos mundos, el de las apariencias y el mundo suprasensible que da cuenta de las apariencias. Ahora, para el lector no familiarizado, suprasensible no quiere decir algo mágico, de algo flotante en el más allá o algo por el estilo. Quiere decir acá, en el contexto de esta conversación, que no es perceptible u observable directamente, que está como dentro, que es algo interno a lo que percibimos. Y el mundo de las apariencias, a pesar que yo he enfatizado que este juego de fuerzas es la verdad, el mundo suprasensible es la verdad, el mundo de las apariencias no hay que verlo como algo falso. No es una ilusión, no es una mentira. Las cosas individuales con propiedades que percibimos sí son reales.
para Hegel, digamos, si realmente las percibimos, si no es que realmente es una ilusión, pero si por lo general percibimos algo y está ahí, lo que quiere enfatizar es que sí realmente está apareciendo, sí realmente es una expresión del juego de las fuerzas. Entonces, y además que finalmente este juego de fuerzas que se expresa en las cosas que percibimos es el mundo, es el mundo de las apariencias como se nos aparece a nosotros. Y bueno, nuestro entendimiento de alguna forma también trata de capturar con su pensamiento cómo sería el mundo suprasensible para nosotros, ¿no? De acuerdo a este tipo de criatura o animal que somos que tiene esta facultad del entendimiento o estas capacidades conceptuales o de juicio, o de inferencia o de postulación de las cuales hemos hablado, ¿no? Pero lo importante es de que con esta distinción hay el mundo de las apariencias, pero es una apariencia real de este mundo verdadero, interno, suprasensible que conocemos con el poder del pensamiento, del entendimiento. Y el mundo verdadero, interno, suprasensible es el que explicaría el mundo sensible de la percepción. Pero nada tendría que explicar al mundo interno. Y recordemos que aquí es donde viene esta idea de que es lo incondicionado. Lo que tenemos son fuerzas o leyes dadas que no podemos explicar con algo que las determina desde fuera, ¿no? Es más bien el conocimiento de este juego de fuerzas interno. Ahora, como dijimos que el entendimiento quiere teorizar esto, producir conocimiento y explicar cómo las fuerzas interactúan y cómo funciona la producción o la expresión de la realidad de las apariencias o de las entidades perceptuales, el entendimiento aspira a comprender racionalmente esta totalidad y va a querer comprender estos procesos bajo leyes cada vez más fundamentales. Entonces el entendimiento, y por eso es como una especie de teorizar, de hacer esta especie de ciencia, queremos explicar el mundo de las apariencias, queremos explicar la totalidad de los fenómenos que percibimos y con la menor cantidad de leyes y postulados. Esto es algo que incluso pensamos hoy cuando hablamos de parsimonia o que queremos que nuestras teorías sean elegantes. Pero al margen de esto, lo importante es que el entendimiento quiere llegar a tener las leyes que explican todo, digamos, esa es la ambición. El problema, y aquí viene esta parte un poco irónica o de la ridiculez que anuncié antes, es que para Hegel en el caso límite, en la medida en que el entendimiento va como ascendiendo y despegando y va ascendiendo de ley en ley, cuando llega a lo que sería para nosotros como la última ley total o la ley fundamental que explicaría todo, lo que vamos a obtener para Hegel es algo puramente vacío. Él no lo dice así, pero sería algo como decir que la ley fundamental es que las cosas suceden, que finalmente el mundo de las apariencias es expresión de esto. Termina siendo algo como tautológico o vacío, que no podemos ascender al caso límite o esta aspiración total porque no obtendríamos realmente conocimiento. Eh, y porque finalmente no queremos solamente hablar de este juego de fuerzas postulado para dar cuenta de lo perceptual, en el sentido de, bueno, como las cosas perceptuales se dan, hay una regularidad con esto, entonces las fuerzas son lo que condiciona esta regularidad. Em, y Hegel piensa que justamente el entendimiento no está satisfecho con esto. No se trata solamente de que hay correlaciones o regularidades. Entonces queremos ver la correlación entre regularidades, como diciendo, a las fuerzas es lo que da cuenta de estas regularidades, sino que queremos explicar, y esto es lo importante, la necesidad de por qué tiene que ser así. Queremos realmente entender qué es lo de estas fuerzas que produce esto. Entonces, algo mucho más cercano a cuando queremos entender en una explicación científica los mecanismos y procesos reales internos que explican por qué se produce algo. Pero justamente lo que persigue el entendimiento cuando asciende a estas leyes cada vez más fundamentales es que la última ley fundamental sobre la última fuerza del mundo suprasensible que se expresaría en las apariencias terminaría siendo un conocimiento no justificado o en todo caso un no conocimiento porque sería una cosa puramente vacía y tautológica. Fuera de si ya consideramos además que sería puramente a priorística o puramente especulativa en el sentido
peyorativo del término, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que estamos viendo cómo el entendimiento elabora una teoría que está asumiendo como necesaria por las inferencias que el entendimiento está haciendo, aunque no tenga, en el caso límite, suficiente evidencia o que funcione plenamente como lo que el entendimiento demanda, digamos. Y aquí es donde viene un poco este elemento también, o sea, se empieza a anunciar el momento clave de este modelo de conocimiento, del entendimiento y de la fuerza, porque acá ya se empieza a anunciar que al darnos cuenta de esta incapacidad, estamos empezando a darnos cuenta de que estos impases nos dicen mucho más sobre cómo pensamos acerca de las cosas desde el entendimiento que de las cosas. Y ese va a ser el salto final que va a generar esta transición a la autoconciencia. Pero antes de llegar ahí, también hay que mencionar un punto más, muy brevemente, y es de que cuando estamos haciendo esta distinción de las tautologías, pero también de cómo se anuncia de que quizá estamos dándonos cuenta de cómo el entendimiento concibe, infiere, justifica, postula, representa, quizá no tenemos muchas garantías realmente para saber cómo serían las cosas en sí mismas, cómo sería ir más allá de la percepción y conocer realmente el mundo suprasensible como es en sí mismo y no como nosotros lo representamos. Y en este punto donde vemos donde el entendimiento empieza a darse cuenta del rol de su actividad y de las limitaciones para esta pretensión más absolutista de conocimiento, aquí es donde aparece la parte más rara y difícil de la sección, o quizá de todo el libro, bueno, no sé si de todo el libro, pero una de las más difíciles, que tiene que ver con el mundo invertido. Eh, y la preocupación tiene que ver acá con que quizá esta dinámica de las fuerzas y de la producción podría generar con los razonamientos del entendimiento esta hipótesis plausible o razonable o lógicamente viable de que el mundo que se nos aparece podría estar invertido o ser el inverso del otro, como si fueran dos polos diferentes y que se necesitan mutuamente y que son opuestos, y entonces el mundo suprasensible sería el polo opuesto del mundo de las apariencias, ¿no? Y acá la idea de se llama el mundo invertido porque en la práctica y en los ejemplos todo estaría al revés, ¿no? Entonces, esta idea del mundo al revés era un tema común en la época. Cuando pensamos el mundo invertido, no solamente pensamos que las cosas naturales están invertidas, como que operarían con leyes opuestas o que las causas y los efectos estarían invertidas, pero también las costumbres culturales, sociales y morales también. Entonces, quien manda obedecería y así con las cosas que están bien estarían mal y así habían muchos tópicos y temas y discusiones a veces sobre esta idea de cómo sería el mundo invertido, si existe, dónde está, y etcétera, etcétera. Entonces, Hegel está usando esta expresión por esa especie de tema común y lo está metiendo de esta manera que resulta a todas luces, me parece, más una discusión irónica, una reducción al absurdo de toda esta conversación. Eh, y más bien lo que nos interesa cuando vemos lo del mundo invertido, más que los detalles de cómo es la deducción del mundo invertido, es justamente de que no podemos saber si estamos representando las cosas realmente como son en sí mismas, que ese es el problema, y de que queremos captar esta totalidad y que más bien al mismo tiempo cuando se revela como ridículo, gratuito o problemático esta relación de lo invertido, también se empieza a ver cómo el entendimiento está yendo más allá de sí con este tipo de actividad y de postulaciones y de que quizá se está quedando como sin piso de alguna forma. Y esto puede también ser una crítica a modelos que exacerban o radicalizan estas posibilidades de postulaciones, inferencias y conceptualizaciones al punto de algo a priorístico que tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí, pero que termina no explicando nada o siendo puramente tautológico. Entonces hay ese tipo de problema, ¿no? Que finalmente se enmarcan en el problema general con el que empezamos, que es que queremos captar la totalidad, queremos captar el mundo como aparece y como es, pero también, aunque esto no está dicho de esta forma tan explícitamente, también, y esta es otra manera para fomentar este salto de la conciencia a la autoconciencia,
es de que cuando pensamos en esta totalidad, tenemos que preguntarnos también dónde nosotros entramos en esta totalidad. Como en el caso de la percepción que decíamos, las propiedades se relacionan unas con otras, aspiran a una totalidad, las cosas se relacionan unas con otras, aspiran a una totalidad, y luego en el entendimiento y la fuerza estamos pensando en la totalidad de lo sensible y lo que está más allá, pero ¿dónde el entendimiento entra en esa totalidad? Eso es algo que no se había asumido, si se quiere, en toda su radicalidad o en toda su inocencia. ¿Dónde nosotros entramos en ese modelo de conocimiento? ¿Cuál es el lugar del entendimiento en esa totalidad? ¿El entendimiento es parte del mundo sensible o es parte de las fuerzas o es algo interno? Entonces, Hegel en este punto, hay pasajes que sugieren diferentes cosas acá, pero una manera introductoria y útil, creo, de entender qué es lo que está tratando de hacer al desmontar o mostrar estos problemas, es que estos intentos fallidos, estas negaciones determinadas, digamos, revelan que lo que de verdad estamos haciendo en este punto, en esta culminación del entendimiento, es manifestar no tanto cómo describimos el mundo, o digamos, los objetos y este conocimiento, sino una especie como de descripción de cómo describimos el mundo. Es decir, enfatizar la actividad del entendimiento, ¿no? La naturaleza de nuestra actividad intelectual, conceptual, inferencial del entendimiento, esta actividad conceptual, eso es lo que termina revelándose como el verdadero tema del asunto. Es decir, cuando vemos estas limitaciones o estas posibles reducciones al absurdo de las pretensiones del entendimiento, claro, una manera de verlo es, entonces el entendimiento llegado a un cierto punto no sirve para nada, pero Hegel no entra en esa conversación. Hegel utiliza esta vía para mostrar que lo que se revela, por más de que puedan haber esos fracasos, es la centralidad constante que tiene la actividad del entendimiento en este tipo de relaciones. Entonces, el modelo que hemos establecido hasta el momento en la conciencia es el de un entendimiento que representa objetos y donde nos estamos preguntando por la adecuación de dicha representación con lo representado, si realmente lo que postula el entendimiento está dentro de las apariencias como esta fuerza o juego de fuerzas que expresa y que produce el mundo sensible. Y hemos visto que hay una serie de problemas que este tipo de modelo acarrea. Si tenemos estos supuestos, vamos a llegar a estos problemas y entonces vamos a tener que ver, como en el caso de la percepción, qué cosas podrían estar presupuestas, ¿no? Y aquí es donde Hegel finalmente va a hacer este gran movimiento o esta gran transición para defender que hay que movernos de este modelo de sujeto-objeto de la conciencia hacia un modelo de la autoconciencia, ¿no? Y eso es lo que va a reemplazar al momento o a la figura de la conciencia. Esto no quiere decir que antes solo había conciencia y ahora solo hay autoconciencia. El punto de Hegel con esta idea de siempre revelar los problemas y lo que está presupuesto es para él que siempre había autoconciencia. Voy a tratar de comentar brevemente eso eh, antes de terminar. Y es de que con la conciencia, que es lo que unifica esta discusión sobre la certeza sensible, la percepción, el entendimiento, siempre estábamos suponiendo dos cosas, ¿no? El sujeto o la conciencia y el objeto del que somos conscientes. Por ejemplo, cuando estábamos mentando el esto de la certeza sensible, entonces hay nosotros, la conciencia que está mentando y el esto que sería el objeto, con la percepción sería nosotros como esta conciencia que percibe y la cosa individual con propiedades. En el caso del entendimiento también sería nuestro entendimiento que piensa, que postula, etcétera, y la fuerza con sus leyes que estamos tratando justamente de captar. Pero en este punto, tal y como Hegel quiere mover la conversación, el punto es que con todas estas diferencias que hemos hecho, todas estas distinciones, no hay en ningún momento una estructura metafísica que sea natural, inmediata o evidente de por sí, que ninguna de estas distinciones es natural, inmediata o evidente. Todas ellas serían ciertas maneras en las que nos hemos llegado a comprender. Entonces, por eso se habla de figuras de la conciencia, pero por eso yo quería usar esta expresión más intuitiva de modelos de conocimiento, pero pensando que
la razón por la cual yo usaba la expresión modelo es solamente porque para el lector no especialista o no técnico, quizá esto enfatizaba que nosotros construimos o presuponemos o elaboramos el modelo, que el modelo no cae del cielo y que es evidente o inmediato, sino que es como una construcción. Entonces es el pensamiento mismo nuestro el que hace estas distinciones, el que produce estos modelos. Y entonces la verdad de todo esto que suena tan extraño, de las leyes, de la fuerza, de la apariencia, de lo suprasensible, la verdad es como darnos cuenta de nuestro rol en todas estas construcciones. Que cómo nos relacionamos con el mundo en la certeza sensible, en la percepción, en el entendimiento, y más adelante va a ser cómo nos relacionamos con los demás seres humanos, depende de cómo comprendemos lo que somos, cómo establecemos estas distinciones. Y en este punto, hasta el momento en el que hemos llegado, había un énfasis en el caso del entendimiento en considerarnos como agentes representacionales. Entonces, esa es la verdad de la conciencia para Hegel, digamos, la importancia de cómo consideramos que lidiamos con el mundo y con los demás, o los tipos de fines que perseguimos más adelante, el tipo de sujeto que consideramos que somos. Todo eso es algo que va a empezar a emerger mucho más adelante en el libro, pero que el germen está en este darnos cuenta de nuestro rol en estas construcciones, ¿no? Ahora, es cierto que un lector, digamos, mucho más avanzado, especializado, riguroso, puede tratar de justificar y demostrar la relevancia de cada palabra, cada oración, cada párrafo en el libro y que todo es importante. Y sí es cierto que todo es importante, pero yo creo que en esta manera de introducir esto para una audiencia más amplia, tratando de hablar esto con la menor jerga posible, a mí sí me parece que una primera lectura pragmáticamente tiene que mostrar cómo la sección de la conciencia, si bien es el punto de partida y es importante, no es, creo, me parece razonable, lo más importante que Hegel va a elaborar en este libro. Y justamente de los problemas de estas discusiones sobre el conocimiento, la conciencia, que serían conversaciones mucho más tradicionales de metafísica y epistemología modernas, está dando un giro para pensar eventualmente el rol de la autoconciencia y con todos los elementos mucho más adelante, y que esto es lo verdaderamente fundamental, eso es lo que yo considero, a las dimensiones sociales e históricas. Entonces, la verdad a la que se va a ir apuntando, Hegel acá todavía no desarrolla esto y falta mucho, pero para que se entienda por qué enfatizo esta naturaleza de la actividad del entendimiento como lo que se revela, como la verdad de todo este momento con las tres secciones en la conciencia, es que a lo que se apunta, o lo que va a ir articulándose eventualmente, es de que nosotros nos vamos a ir viendo como unos organismos o animales racionales, pero sociales sobre todo, que vamos a participar en ciertas prácticas sociales históricas y donde van a haber diferentes razones y justificaciones históricas y cómo nosotros tenemos un rol en esa historia y cómo hay un cierto despliegue, una cierta lógica en la sucesión de este tipo de justificaciones, razones y prácticas sociales históricas. Entonces, eso es un poco lo que quería anunciar como hacia dónde va el libro de una manera más macro. Para regresar al punto, entonces, cuando se revela en la conciencia a la autoconciencia, lo que sí debemos pensar en este punto, y es una expresión extraña, pero creo que debe entenderse así, es de que la autoconciencia no es un segundo acto reflexivo diferente. Es decir, no debemos pensar que hay dos actos y que siempre estuvimos solo siendo conscientes en la certeza sensible, la percepción, la fuerza y el entendimiento, y que ahora recién vamos a ser autoconscientes. Entonces, no es que primero hay la conciencia de X, por ejemplo, la conciencia del esto, y que ahora que hemos descubierto la autoconciencia hay la conciencia del esto y mi ser consciente de que soy consciente del esto, ¿no? Entonces, Hegel quiere romper con esa idea de la autoconciencia como mucho más externa. Eh, Quizá una manera más intuitiva, porque suena un poco como un trabalenguas, mi ser consciente de que soy consciente, como que se está criticando esto, es de que no es que no te das cuenta y luego te das cuenta. El punto de Hegel, la verdad que se revela, es que siempre te estás dando cuenta, que la autoconciencia siempre está operando ahí.
Y él utiliza esta expresión que, digamos, ahorita no la tengo literal, pero él enfatiza que esto es una distinción que no hace una real diferencia, no es como una distinción que no es una real distinción. Y tiene que ver con eso, de que no estamos diferenciando dos cosas diferentes, estamos reconociendo que siempre ya estamos ahí. Entonces, por eso hacemos una distinción entre nosotros y nosotros, ¿no? Somos conscientes de que somos conscientes, pero es una distinción que no es una real diferencia porque ya siempre nos estamos dando cuenta. Y eso es lo que se revela con estos problemas o esta negación, digamos, determinada del entendimiento. Entonces ya no nos vamos a dedicar a pensar principalmente en la estructura de las cosas de las que somos conscientes. Lo que vamos a hacer ahora, creo yo, en el resto del libro, es centrarnos en la estructura de nuestra propia actividad, de cómo consideramos o tomamos las cosas, cómo tomamos a los demás, cómo nos tomamos a nosotros, como una especie de proceso complejo. eh, y creo que lo último que quería decir para anunciar cómo lo que va a seguir en la siguiente sección es que cuando pensamos en la autoconciencia en este punto, no solamente, como dije, es una distinción que no es una distinción o una diferencia que no es una diferencia, porque es ya inmediato que el darnos cuenta es algo que ya siempre está ocurriendo, pero además de que no debemos pensar en la autoconciencia de una manera puramente como grandilocuente o intelectualista o puramente teórica, como una gran contemplación reflexiva absoluta. Y curiosamente Hegel va a empezar con todo lo contrario. Y no voy a desarrollar esto, pero solo lo voy a anunciar para que se entienda de que la autoconciencia en Hegel, esta diferencia que no es una diferencia, va a tener sus inicios en algo mucho más prosaico. Porque cuando Hegel va a querer enfatizar lo distintivo de esta actividad y esta autoconciencia, va a virar o va a transicionar ya no este tipo de modelos de sujeto-objeto que son puramente contemplativos o teóricos, sino al contrario va a empezar a hacer un giro hacia un tipo de agente que por el momento podemos llamar práctico, que va a lidiar con el mundo y los demás en base a sus deseos. Y ahí es donde va a aparecer este componente y eso es interesante para teorizar los orígenes de esta figura de la autoconciencia. Entonces lo voy a dejar ahí. Muchas gracias por su atención. Espero que esto pueda ayudar a este tipo de discusión que es un capítulo bastante difícil. De nuevo, considere suscribirse si no lo ha hecho ya. La promesa o la esperanza es poder cubrir definitivamente todo el texto de una manera introductoria para una audiencia más amplia. Y obviamente también considere, agradezco de antemano si puede recomendar este episodio a alguien que le pueda ser de utilidad, si siempre ha tirado el libro cuando ha llegado este capítulo para ayudarlo un poco y que pueda seguir en su camino de ascenso al saber absoluto. Y bueno, con eso lo dejo ahí y nos vemos en el próximo episodio.